Es curioso el inicio del Evangelio de hoy, cuando dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Porque uno pensaría que para ser tentado al desierto te llevaría el diablo, no el Espíritu. Pero lo cierto es que el Espíritu quería exponer al Hijo de Dios a la tentación, que es algo que nos acompaña desde el principio. Ya vemos desde Adán y Eva que el hombre, todos los hombres de todos los tiempos son tentados y serán tentados durante toda su vida, hasta el final de sus días. Y cómo el Espíritu Santo consiente esta realidad, porque la tentación en sí misma no es mala. En el Padre Nuestro no le decimos al Señor que nos libre de la tentación, sino que no nos deje caer en la tentación. La tentación es el momento de la elección, es el momento de la prueba, es el momento donde yo puedo demostrar mi amor. Es el momento donde defino verdaderamente qué es lo que pasa en mi corazón. Y en la tentación yo puedo efectivamente rechazar a Dios, pero también puedo decir que sí a Dios de una manera nueva, renovada, preciosa. Por eso la tentación en sí misma no es ni mala ni buena, dependiendo de lo que pase con nosotros en esa tentación. Y Jesús, gracias a que fue conducido por el desierto, por el Espíritu al desierto para ser tentado, nos enseña cuáles son las tentaciones y cómo vencer las tentaciones. ¿Cuáles son? Las vemos insinuadas en Eva, en ese momento en el que ella está mirando el fruto prohibido. Y dice el libro del Génesis, capítulo 3, que primero era apetitoso. Es la primera tentación, la tentación de la carne, de lo que me gusta, de mis apetencias. Es la tentación más básica. San Juan en la primera carta lo llama la concupiscencia de la carne. La segunda tentación, que también aparece insinuada en Eva, dice el Génesis que vio que era apetitoso y al mismo tiempo tenía un aspecto que lo hacía deseable. Es la segunda tentación, la de la tentación de la montaña, la de quiero esto, lo quiero. No solo que me apetezca, sino que además lo quiero para mí. Es la tentación del poseer. Y esta tentación, San Juan, en la primera carta, lo llama la concupiscencia de los ojos. Miro y deseo poseer. Y la tercera tentación, en el Génesis, aparece también, porque Eva miró el fruto, vio primero que era apetitoso, segundo que por su aspecto era deseable y tercero que además te iba a hacer adquirir sabiduría. Es la tentación de querer ser como Dios, de querer apropiarte de lo que es propio de Dios. Para Jesús en el desierto es muy claro, le sube al alero del templo y le dice la serpiente, el enemigo, le dice lánzate para que te recojan los ángeles y todo el mundo te vea y todo el mundo te adore y todo el mundo te glorifique. Le quieres robar a Dios lo que le pertenece a Él. Es el endioseamiento malo. San Juan en la primera carta lo dice, lo llama la soberbia de la vida. Las tres grandes concupiscencias. La concupiscencia de la carne, el deseo, la apetencia, el gusto, el capricho, ¿no? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, eso. La concupiscencia de los ojos, el tener más, el poseer más, el esto lo quiero, es mío, mi tesoro, como decía el famoso Gollum ese del Señor de los Anillos. La soberbia de la vida, el desear ser como Dios, pero sin Dios. Yo soy Dios. Lo que explicaba muy bien Nietzsche, ¿no? Hay que matar a Dios para que el hombre sea el superhombre. Tengo que ocupar el lugar de Dios, quitando a Dios de en medio. Las tres tentaciones. ¿Y qué hace Cristo? Pues mirad, a diferencia de lo que hace Eva, Cristo no dialoga con la serpiente. Satanás es más listo que nosotros, es mucho más listo que nosotros. Y él, dice Jesús en el Evangelio, es el mentiroso y el padre de toda mentira. Todo lo que dice Satanás es mentira. Y cuando no es mentira, hay una mentira metida, de alguna manera, aunque no sepas cómo. Es como esos trileros, ¿no? En las ferias, que no sabes cómo lo han hecho, pero sabes que te van a engañar. Y lo sabes, pero estás ahí y les das 5 euros para averiguar la bolita dónde está. Y la bolita nunca está donde está. Y si aciertas es porque piensa él que luego vas a apostar 10. Al final sales perdiendo de todas.
nos engaña siempre. Por eso con el enemigo no se dialoga. Eva dialoga. Él empieza mintiendo y le dice, ¿por qué os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? Mentira, podían comer de todos, menos uno. Pero ya está la sospecha metida en el corazón de Eva. Un demonio que le está diciendo, no te deja hacer nada, es tu enemigo, te prohíbe todo, es el enemigo de tu libertad. Qué pesado es este Dios, que todo son prohibiciones, porque todo lo que no mata o engorda o es pecado. No te deja hacer nada. Y la Iglesia lo mismo. Eva escucha y la sospecha está en su corazón. Jesucristo no dialoga con el demonio. Eva sí, Eva responde, no, podemos hacer todo, pero os ha dicho que del árbol del centro no comamos porque moriremos. Hombre, ¿cómo moriréis? ¿No te das cuenta que seréis como dioses? Ahí está Eva, ha entrado ya, está completamente engañada, ha sido engañada. La primera lección es que ante la tentación no hay que dialogar, no hay que exponerse a la tentación. San José María en Camino dice, no tengas la cobardía de ser valiente. Huye. No te quedes ahí pensando que yo puedo superar esta tentación. Levántate y vete. Responde con fuerza, como hace Jesucristo, que dice todas las veces, está escrito, está escrito, está escrito. La fuerza de Jesucristo, su arma, es la palabra de Dios. San Pablo a los Efesios les dice, que les aconseja que cómo tienen que defenderse. Y va diciendo, dice, el escudo, nuestro escudo es la fe. Dice, nuestra espada es la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Con la palabra de Dios respondemos. Y entonces hoy, en el Ángelus del mediodía, que hemos rezado como siempre, aquí con el Papa, ponemos la pantalla a las 12, si queréis veniros algún día, y lo vemos y tal. Decía el Papa que si el arma para defendernos ante la tentación es la palabra de Dios, que deberíamos buscar versículos, fragmentos de la palabra de Dios que nos ayudaran en los distintos momentos de tentación. Y como lo ha dicho el Papa, pues yo le he hecho caso, y entonces os propongo algunos. Por ejemplo, hay veces que nos cuesta mucho no decir determinadas cosas. Y no es que digamos mentiras, simplemente que hablamos de más. Y que a veces se nos escapan unas críticas, ¿no? Pues cuando estés en esa situación y te esté tentando la carne para poner verde a este que se lo merece, para hablar mal del otro con lo que ha hecho, para criticar el vestido que tiene que mira con qué pintas ha ido, o lo que sea, acuérdate de Santiago el apóstol, que dice en su carta, sed prontos para escuchar, tardos para hablar y lentos para la ira. Ahí tienes un versículo para no criticar. Que a veces tienes la tentación, los jóvenes, ¿no?, de mandar a la porra a tus padres, que son un poco pesados, te están diciendo todo el rato lo que tienen que hacer y no te dejan tranquilo. Acuérdate de lo que dice el Evangelio de Jesús. Dice que fue con sus padres, vivía en Nazaret y les obedecía. Jesús, el Hijo de Dios, obedecía a sus padres. Que a lo mejor uno tiene tentación en el súper de, no sé, de meterse en el bolso algo, o en el bolsillo. Oye, como el otro día, el jueves, que tuvimos aquí el Santísimo expuesto todo el día, alguien entró y nos ha robado los crucifijos de los confesonarios. Ya ves tú, una crucecita, no sé si es raro que pero alguien lo ha robado 3 crucifijos que teníamos ahí puestos, compraremos otros. Yo a ese le diría, y al que tenga tentación de robar algo, lo que dice la primera carta a los Corintios, los ladrones no entrarán en el reino de Dios. A lo mejor dejamos un cartel ahí, cuando pongamos cruces nuevas. A lo mejor uno dice, no, mi problema no es que robe, mi problema es que lo quiero todo. Me voy de compras y es que lo quiero todo. Me compraría todo y a veces me gasto más de lo que debería, entonces la tarjeta de crédito empieza, ¿verdad?, a echar humo. Acuérdate de lo que dice el Señor en Mateo. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban. No acumules tesoros aquí en la tierra. A lo mejor a veces uno está descansando, enciendes la tele, estás viendo una película, una serie y de repente aparece una escenita y uno dice, uy, qué mala pinta tiene esto. Pero no voy a cambiar, porque yo ya a mi edad, o me da vergüenza o sencillamente me apetece verlo.
Dice el Evangelio de San Lucas, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo entero estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. A lo mejor alguna en casa, no sé, le está cogiendo un poco de manía a su marido y no para de chincharle. Acuérdate lo que dice el libro de los Proverbios. Dice, mejor es vivir en un desván que compartir casa con mujer quisquillosa. Así dice. A lo mejor el problema no es de ella, sino de él, que es un poco bruto. Y resulta que en fin, que la tratas un poco mal a tu mujer, ¿no? La contestas un poco, la miras así. Acuérdate de lo que dice San Pablo, cuando dice, mujeres, amad a vuestros maridos, amad a vuestras mujeres como cuerpo vuestro que son. Que nadie trata mal su propia carne, sino que lo alimenta y le da calor. A lo mejor alguno dice, mi problema es que cuando estoy en alguna situación así complicada, pues la verdad que miento. Se me escapan las mentiras casi sin darme cuenta. Y a veces estoy exagerando o diciendo lo que no es, y es que me sale solo. El Salmo 34 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de la falsedad. A lo mejor mi problema es que yo en casa me pongo a hacer las cosas y nadie me ayuda. Y como nadie me ayuda, pues empiezo por dentro a ponerme nervioso o nerviosa y empiezo y no sé qué hacer en esos momentos para no terminar enfadado con todos. Pues el Señor en Mateo 20 dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Díselo, dilo interiormente. Cuando estés ahí haciendo las cosas y veas que no te siguen, di, no he venido a ser servido, sino a servir. Y si ves que no consigues pararlo y que sigues teniendo ganas de mandar a todos a la porra, entonces acuérdate de lo que dice Mateo 7, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y cuando te hayan hecho una faena y tengas ganas de mandarla a la porra por lo que te ha hecho, acuérdate de lo que dice Jesús en Mateo 18. Cuando le preguntan, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y él contesta, no, hasta 7 veces no. Perdónale hasta 70 veces 7. Bueno, ya veis que como con la palabra de Dios podemos hacer como el Señor. En esas 3 grandes tentaciones, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Todas las demás pecados siempre se resumen en alguno de estos, pero que nosotros no hagamos como Eva, no dialoguemos con la tentación, no hablemos con Satanás, todo lo contrario, como Cristo, con la fuerza de la palabra de Dios, responder, no, mi fuerza es la palabra de Dios. Mi alimento, dice Jesús con esa tentación de la carne, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Más importante que lo que a mí me apetece es hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando le lleva y le ofrece todos los bienes y todas las riquezas, él dice, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Está diciendo, mi riqueza eres tú, Señor. Yo me postro ante tú, porque tú eres lo que más me importa. Tú eres mi verdadero tesoro, no las cosas. Y cuando le lleva al pináculo del templo y quiere que se tire y que todo el mundo le aplauda, él dice, no tentarás al Señor tu Dios. A Dios no hay que tentarle, no hay que ponerle a prueba. Yo tengo que ponerme por debajo de Él. Fijaos la Iglesia qué lista es, que para cada una de las 3 tentaciones nos ha dado un medio. Frente a la debilidad de la carne, nos dice la Iglesia en Cuaresma, tienes que ayunar, hay que ayunar, hay que hacer sacrificios. Los viernes no tomamos carne, pero además más sacrificios. Frente a ese deseo de tener cosas, tienes que dar limosna, da de lo que te cuesta, da de lo que te cuesta, no de lo que te sobra, da de lo que te cuesta. Frente a ese endioseamiento malo que nos lleva a querer ser como Dios, quitando a Dios de en medio, la Iglesia dice, tienes que ponerte de rodillas y rezar. Oración, limosna, ayuno. Los 3 medios para vencer las 3 grandes tentaciones. Y la palabra de Dios como la espada con la que yo ataco al enemigo cuando quiere tentarme. Y entonces saldré libre de tentación. El mejor ejemplo es María, nuestra madre. ¿Nuestra madre fue tentada? Sí fue tentada. Muchas veces, muchísimas veces, todas las veces.
Uno puede ponerse fácilmente en el corazón de María, que está siendo despreciada en Belén y tiene que dar a luz en un establo, que tiene un psicópata que quiere matar a su hijo, que tiene que empezar una vida nueva en un país que no entiende nada, que tiene sus planes y Dios se los cambia todo el rato, que se muere su esposo San José, su único apoyo, y su hijo se va y María fue muy tentada. Pero ella no dialogó. Y ella, con la fuerza de la palabra de Dios, hágase en mí según tu palabra, pues respondió a Dios Todopoderoso y fue muy fiel. Que ella nos ayude a vencer la tentación y a afianzarnos cada vez más en la fuerza de la palabra de Dios. Que así sea.